Mi madre me desinvitó de su boda porque no le caigo bien a su novio. Mis 3 hermanos se enteraron, y ninguno fue a la ceremonia dejándola sin hijos en su día perfecto. Tengo 18 años. Acabo de terminar la preparatoria. Y honestamente necesito contar esta historia porque siento que si no la saco de mi sistema voy a explotar. Lo que pasó hace unos meses con mi mamá básicamente destruyó cualquier relación que pensaba que teníamos. Y la verdad es que mirando hacia atrás, tal vez nunca tuvimos una relación real para empezar. Supongo que debería empezar por el principio, o al menos por donde todo empezó a desmoronarse de verdad. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía como 6 años, creo. La memoria de esa época es medio borrosa, pero recuerdo que fue bastante tranquilo en realidad, nada dramático, simplemente dejaron de estar juntos y ya. Mi mamá, Michelle, se quedó con la casa, y mi papá se mudó a un departamento no muy lejos, y desde entonces he estado yendo y viniendo entre las dos casas. Tengo 3 hermanos menores. Mason tiene 16, Ryan 14, y el más chico tiene como 11, y todos somos de mi mamá y mi papá, así que la situación siempre fue de familia compartida, ya sabes, una semana con mamá, una semana con papá, ese tipo de cosas. Durante años eso funcionó más o menos bien, o sea, no era perfecto pero tampoco era terrible, solo era nuestra normalidad. La cosa es que mi mamá conoció a Brian hace como 3 años, tal vez un poco más, y desde el principio algo se sintió raro con ese tipo. No sé cómo explicarlo exactamente, pero era como si él tuviera esta energía de querer controlar todo, y mi mamá simplemente lo dejaba. Al principio no era tan obvio, o sea, él era educado y todo eso, pero con el tiempo empecé a notar que mi mamá cambiaba cuando él estaba cerca, como si se volviera otra persona, más tensa, más enfocada en mantenerlo feliz a él que en cualquier otra cosa. Y mirando hacia atrás ahora, debí haberlo visto venir, todos esos comentarios que Brian hacía sobre mi papá, todas esas veces que mi mamá cancelaba planes conmigo para estar con él, todas esas señales estaban ahí, pero yo las ignoré porque, bueno, era mi mamá, y yo todavía tenía esperanza de que las cosas mejoraran. El verdadero problema empezó hace como 6 meses, cuando escuché a mi mamá hablando por teléfono con alguien sobre la boda, Brian, y ella se habían comprometido el año pasado, y yo sabía que estaban planeando casarse, pero nunca habíamos hablado de detalles específicos conmigo. Estaba en mi cuarto en la casa de mi mamá, y ella estaba en la sala, hablando súper emocionada sobre el lugar, el vestido, la comida, todas esas cosas, y yo pensé, bueno, eventualmente me va a decir algo, eventualmente vamos a sentarnos a hablar de esto como familia. Asumí automáticamente que yo estaría ahí, obvio, o sea, soy su hija, su única hija, ¿por qué no estaría en su boda? Incluso empecé a pensar en qué me pondría, si tal vez podría ser dama de honor o algo así, aunque la idea me ponía medio incómoda porque Brian y yo nunca hemos tenido una buena relación, pero igual era la boda de mi mamá. Un día, creo que fue un martes o miércoles, no estoy segura, mi mamá me pidió que nos sentáramos a hablar. Pensé, ok, finalmente vamos a discutir lo de la boda, tal vez quiere pedirme ayuda con algo o preguntarme mi opinión sobre los arreglos o lo que sea. Nos sentamos en la cocina, y ella tenía esta expresión en la cara que no podía descifrar, como nerviosa pero también como decidida, ya sabes, y empezó diciéndome que necesitaba hablar conmigo sobre la boda. Hasta ahí todo bien, ¿no? Pero entonces dijo, Olivia, he estado pensando mucho en esto, y Brian y yo hemos hablado largo y tendido, y bueno, hemos decidido que sería mejor si tú no asistieras a la ceremonia. Literal me quedé ahí sentada procesando esas palabras porque no tenían sentido. O sea, ¿cómo que mejor si no asisto? Le pregunté que qué quería decir con eso, y ella empezó con esta explicación súper larga sobre cómo Brian se siente incómodo conmigo porque aparentemente le recuerdo mucho a mi papá, tanto físicamente como en mi personalidad o lo que sea, y que él quiere que su día sea perfecto y sin ningún tipo de tensión, y que ellos habían decidido que lo mejor para todos era que yo simplemente no estuviera ahí. Lo dijo así, tan casual, como si me estuviera diciendo que cambió de opinión sobre qué cenar. No como si me estuviera diciendo que no me quería en uno de los días más importantes de su vida porque su novio, su fiancé, no podía soportar verme. No pude hablar por unos segundos. Literal sentía como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago y no pudiera recuperar el aire. Le pregunté si estaba hablando en serio, y ella solo asintió y dijo que sí, que entendía que era difícil pero que esperaba que yo pudiera ser madura al respecto y entender que esto era lo mejor. ¿Lo mejor para quién? Le pregunté, y ella dijo, para todos, para la familia, para empezar esta nueva etapa sin conflictos. Intenté explicarle que yo nunca había causado ningún conflicto, que si Brian tenía un problema conmigo era su problema, no el mío,
Pero ella solo seguía repitiendo que ya había tomado la decisión y que esperaba que yo la respetara. Y entonces, como si eso no fuera suficientemente malo, me dice que también van a tener que cancelar la cena de cumpleaños que teníamos planeada. Mi cumpleaños es literalmente al día siguiente de su boda, y habíamos planeado hacer una cena familiar para celebrar. Nada grande, solo la familia inmediata, pero aparentemente esos planes también tenían que cambiar, porque Brian y ella decidieron extender su luna de miel y no iban a estar en la ciudad. Así que básicamente, no solo me estaba desinvitando de su boda, sino que también estaba cancelando mi cumpleaños número 19, que técnicamente iba a ser el último antes de cumplir 20 y entrar oficialmente a mis 20s, y todo porque Brian no podía posponer su luna de miel un día. Anoche me fui a la casa de mi papá y lloré durante horas. No podía parar de llorar porque dolía de una manera que no puedo explicar. No era solo la boda o el cumpleaños, era todo lo que eso representaba. Ya sabes, ¿era mi mamá eligiendo a este tipo sobre mí? Era mi mamá diciéndome básicamente que yo no importaba lo suficiente como para estar en su día especial. Mi papá estaba furioso cuando le conté, como nunca lo había visto tan enojado, y me dijo que eso era completamente inaceptable y que él iba a hablar con mi mamá, pero yo le pedí que no lo hiciera todavía, porque necesitaba procesar todo primero. Pasaron como 2 semanas, y yo seguía viviendo con mi papá. Ni siquiera había vuelto a la casa de mi mamá porque honestamente no quería verla. Y entonces mis hermanos empezaron a preguntarme qué pasaba. Mason fue el primero en darse cuenta de que algo estaba mal, porque normalmente yo voy y vengo entre las casas, pero llevaba 2 semanas sin aparecer por la casa de mamá. Le conté todo. Bueno, no todo, pero sí lo suficiente para que entendiera la situación. Y él se puso como loco. Me dijo que eso era una mierda total, y que él tampoco iba a ir a la boda si yo no iba. Le dije que no tenía que hacer eso, que no quería causar más drama, pero él insistió en que si mamá iba a excluir a su propia hija, entonces él no quería ser parte de eso. Ryan y mi hermano menor también se enteraron eventualmente. Creo que Mason les contó porque de repente los 3 estaban llamándome y preguntándome si era verdad que mamá me había desinvitado de la boda. Ryan, que siempre ha sido como el pacificador de la familia, el que siempre intenta que todos se lleven bien, incluso él estaba molesto y me dijo que no le parecía justo. Mi hermano menor, que tiene 11 años y honestamente no creo que entienda completamente toda la situación, también dijo que, si yo no iba, él tampoco quería ir, porque las bodas son aburridas de todos modos, lo cual me hizo reír un poco a pesar de todo. La cosa es que mi mamá se enteró de que mis hermanos estaban considerando no ir a la boda, y literalmente explotó. Me llamó gritando, diciéndome que yo estaba manipulando a mis hermanos, que yo estaba arruinando su boda, que yo era egoísta y dramática, y que todo esto era mi culpa. Le dije que yo no había hecho nada, que lo único que hice fue contarles la verdad cuando me preguntaron, y que si ellos decidían no ir era porque podían ver por sí mismos que lo que ella estaba haciendo estaba mal. Ella siguió gritando. Y entonces Brian agarró el teléfono y empezó a decirme que yo era una niña malcriada, y que necesitaba crecer y dejar de causar problemas, y yo simplemente colgué porque no iba a quedarme ahí escuchando a ese tipo insultarme. Unos días después, decidí que necesitaba tener una conversación cara a cara con mi mamá, porque esto no podía seguir así. Fui a su casa, toqué la puerta, y cuando ella abrió tenía esta expresión como de cansancio, ya sabes, como si todo esto fuera una molestia enorme para ella. Entramos y nos sentamos, y le dije que necesitábamos hablar de verdad, sin gritos, sin drama, solo hablar. Le dije que honestamente sentía que nunca habíamos tenido una conexión real, que toda mi vida había sentido como si ella estuviera ahí físicamente, pero nunca realmente presente emocionalmente, y que esto de la boda solo confirmaba lo que yo siempre había sospechado, que yo no era una prioridad para ella. Esperaba que tal vez ella lo negara, que tal vez dijera algo, cualquier cosa, que me hiciera sentir que estaba equivocada, pero ella solo se quedó ahí sentada mirándome, y luego dijo, «Bueno, Olivia, lamento que te sientas así, pero yo he hecho lo mejor que he podido». «¿Lo mejor que has podido?», le dije. «¿Lo mejor que has podido es excluir a tu hija de tu boda porque tu novio tiene issues?». Y entonces Brian salió de no sé dónde, y me dijo que necesitaba irme de su casa, que no iba a permitir que le faltara el respeto a Michelle de esa manera. Y yo le dije que esta era la casa de mi mamá, no su casa, y que él no tenía ningún derecho de echarme. Pero mi mamá, mi propia mamá, no dijo nada. Solo se quedó ahí sentada, mientras Brian me gritaba que me largara, y eventualmente, yo solo agarré mis cosas y me fui, porque no tenía sentido seguir ahí. Esa fue la última vez que estuve en esa casa. Ya son como 4 meses de eso.
Me mudé permanentemente con mi papá, y honestamente ha sido mucho mejor, como más tranquilo, más estable. Mi papá nunca me hace sentir que soy una carga o un problema, él solo me apoya, y ya. Mason también terminó mudándose con nosotros, porque dijo que no podía seguir viviendo con mamá sabiendo cómo me había tratado, y Ryan pasa más tiempo en la casa de papá ahora también, aunque todavía divide su tiempo, porque él sigue intentando mantener la paz con todos. Conforme se acercaba la fecha de la boda, como a 2 semanas antes, mi mamá empezó a enviarme mensajes otra vez, pero esta vez su tono era diferente, como más desesperado. Me decía que por favor reconsiderara, que ella me amaba, que quería que estuviéramos bien, pero nunca mencionaba nada sobre la boda o sobre disculparse por todo lo que había pasado. Era como si solo quisiera que yo dijera que todo estaba bien para que ella pudiera sentirse mejor consigo misma. Le respondí una vez diciéndole que si realmente le importaba nuestra relación, necesitaba reconocer el daño que me había causado y hacer cambios reales, no solo enviarme mensajes vacíos, y ella nunca respondió a eso. Una semana antes de la boda, Mason me llamó y me dijo que mamá y Brian habían tenido una conversación con él, intentando convencerlo de que fuera a la boda, que le habían dicho que yo estaba siendo dramática y que todo esto era un malentendido, y que ellos realmente querían que todos estuvieran ahí. Mason les preguntó directamente si yo estaba invitada. Ahora y Brian dijo que no, que eso seguía sin ser una opción, pero que esperaban que el resto de la familia sí asistiera. Mason les dijo que entonces él definitivamente no iba a ir, que no iba a celebrar una boda donde su hermana no era bienvenida, y que francamente él estaba empezando a ver un patrón en cómo mamá siempre elegía lo que Brian quería, sobre lo que sus propios hijos necesitaban. Aparentemente eso causó una pelea enorme, y mamá le dijo a Mason que él me estaba eligiendo a mí sobre ella, y Mason le respondió que no, que él estaba eligiendo hacer lo correcto, que había una diferencia. También le dijo algo que me contó después, y que me hizo llorar cuando lo escuché. Le dijo que ella siempre había sido así, que siempre había habido favoritismo y manipulación emocional en cómo ella trataba a sus hijos, y que él ya tenía edad suficiente para verlo claramente, y no iba a seguir participando en eso. Mi hermano de 16 años vio cosas que yo había estado tratando de ignorar durante años, ya sabes, y tuvo el valor de decírselo a la cara. Después de esa conversación, mi mamá intentó una última cosa que fue completamente bizarra. Apareció en la casa de mi papá sin avisar. Tocó la puerta, y cuando mi papá abrió, ella preguntó si podía hablar conmigo. Mi papá me preguntó si quería hablar con ella, y yo dije que sí, más que nada porque tenía curiosidad de ver qué quería. Salí, y nos sentamos en el porche, y ella empezó con este discurso sobre cómo ella sabía que las cosas habían estado difíciles, pero que ella realmente quería arreglar nuestra relación y empezar de nuevo después de la boda. Le pregunté qué pasaba con la boda en sí, y ella dijo que bueno, eso ya estaba decidido, pero que podíamos trabajar en nuestra relación después. Le dije que no entendía cómo ella esperaba que nuestra relación mejorara, cuando ella ni siquiera podía reconocer que excluirme de su boda estaba mal, y ella empezó con esta cosa de: bueno, Olivia, a veces en la vida tenemos que hacer sacrificios por las personas que amamos, y Brian y yo estamos construyendo una nueva vida juntos, y necesito que él se sienta cómodo. Le pregunté, ¿y qué hay de mí? ¿Qué hay de que yo me sienta cómoda y amada y valorada? Y ella no supo qué decir. Literal se quedó callada por como 1 minuto completo, y luego dijo que necesitaba irse. Y eso fue todo. Se fue y no la he visto desde entonces. Como 3 días antes de la boda, recibí un mensaje de Brian, lo cual fue súper random, porque él y yo nunca nos mensajeamos directamente. El mensaje decía algo como: Olivia, necesito que entiendas que nada de esto es personal. Solo quiero lo mejor para tu madre y para nuestra familia, y sería bueno si pudieras disculparte con ella por el estrés que le has causado estas últimas semanas. Lo leí tipo 3 veces porque no podía creer que realmente estuviera pidiéndome que me disculpara, como si yo hubiera hecho algo malo. No. Respondí, solo lo bloqueé porque honestamente no tenía la energía para lidiar con su narcisismo. Entonces mi mamá intentó algo más. Le pidió a mi papá que fuera a la boda. Sí, escuchaste bien. Le pidió a su ex esposo que asistiera a su boda con su nuevo esposo, y la razón era literalmente para mantener la paz y demostrarles a los niños que todos podíamos llevarnos bien. Mi papá me lo contó, y los dos nos reímos porque era tan absurdo, como en serio pensó que eso iba a funcionar. Mi papá le dijo que él no iba a ir a celebrar una boda donde su hija había sido excluida, y que francamente él pensaba que lo que ella estaba haciendo era terrible, y que estaba dañando permanentemente su relación con sus hijos. Llegó el día de la boda y ninguno de nosotros fue, obvio. Mason, Ryan y mi hermano menor se quedaron con mi papá y conmigo, y la verdad es que fue un día normal,
Hicimos carne asada, vimos películas, jugamos videojuegos, fue nice. No hablamos mucho. Sobre la boda en sí, creo que todos estábamos evitando el tema, pero se sentía bien estar juntos, como que estábamos eligiéndonos unos a otros sobre el drama y la toxicidad, ya sabes. Mi hermano menor preguntó en un momento si mamá iba a estar enojada con nosotros, y Masón le dijo que, probablemente sí, pero que eso no significaba que hubiéramos hecho algo malo, que a veces hacer lo correcto significa decepcionar a otras personas. Como 2 días después de la boda, recibí un mensaje de un número que no conocía con una foto de mi mamá y Brian en la boda. Se veían felices. Todo lucía bonito y perfecto. Y honestamente cuando vi esa foto sentí absolutamente nada, como vacío total. No sé quién me la envió. Tal vez fue alguien de la familia extendida, o tal vez fue la misma mamá desde el teléfono de alguien más. No lo sé, y tampoco me importa. Solo la borré y seguí con mi día. Han pasado como 3 meses desde la boda, y mi mamá ha intentado contactarme unas cuantas veces más, siempre con el mismo tipo de mensajes, que me extraña, que quiere hablar, que deberíamos arreglar las cosas, pero nunca nada concreto, nunca una verdadera disculpa o reconocimiento de lo que hizo. Respondí una vez hace como un mes, y le dije que estaba abierta a tener una conversación real, si ella estaba dispuesta a reconocer el daño que causó, y trabajar en cambiar sus patrones de comportamiento, pero nunca respondió a eso, así que supongo que esa es mi respuesta. Mason está bien, él también ha limitado su contacto con mamá, y básicamente vive full time con papá ahora. Ryan sigue dividiendo su tiempo, pero incluso él ha reducido cuánto está en la casa de mamá, y dice que cuando está ahí, todo se siente tenso e incómodo, porque Brian siempre está ahí siendo controlador y mamá actúa diferente. Mi hermano menor no entiende completamente toda la situación todavía, pero ya empezó a hacer más preguntas sobre por qué las cosas cambiaron tanto, y no sé cómo responderle sin hacerlo más confuso para él. Mi papá ha sido increíble en todo esto. Como siempre ha estado ahí para escuchar cuando necesito hablar o simplemente estar presente cuando no quiero hablar, y nunca me ha hecho sentir culpable o como si yo causara problemas. Me ha dicho varias veces que lo que mi mamá hizo fue injusto, y que yo no tengo que perdonarla o mantener una relación con ella si no quiero, que esa es mi decisión, y él me va a apoyar sin importar qué. Eso significa mucho, ya sabes. Tener al menos un padre que te valida y te hace sentir que tus sentimientos importan. La cosa es que yo pensé que iba a estar más triste por todo esto, pero honestamente me siento más liberada que otra cosa. Como que toda mi vida estuve tratando de ganarme el amor y la atención de mi mamá, tratando de ser suficiente para ella, y nunca funcionó porque el problema no era yo, el problema era que ella no estaba dispuesta, o no era capaz de darme lo que yo necesitaba, y, ahora que finalmente lo acepto, puedo dejar de perseguir algo que nunca iba a obtener. Ya sabes, puedo enfocar mi energía en las relaciones que sí son saludables y recíprocas. Mi cumpleaños pasó y lo celebré con mi papá y mis hermanos. Nada fancy. Solo fuimos a cenar, y luego vimos una película en casa, y fue honestamente uno de los mejores cumpleaños que he tenido porque estaba rodeada de personas que realmente me quieren y me valoran. No recibí nada de mi mamá ese día. Ni un mensaje, ni una llamada. Nada. Y eso dolió un poco si soy honesta. Pero también fue como la confirmación final de que ella eligió su nuevo matrimonio sobre mí, y esa es una elección con la que ella va a tener que vivir. A veces me pregunto si ella se arrepiente, si alguna vez piensa en lo que perdió cuando decidió que yo no era lo suficientemente importante como para estar en su boda. Pero la verdad es que probablemente no. Probablemente ella se ha convencido a sí misma de que hizo lo correcto y que yo soy la que está siendo dramática. Y está bien, honestamente, porque yo ya no necesito su validación o su amor. He aprendido que puedo estar bien sin eso. Estoy empezando la universidad en unos meses, y estoy emocionada por esa nueva etapa, por poder enfocarme en mi futuro y en construir mi propia vida sin toda esta toxicidad. Mason va a estar en su último año de prepa, y ya está hablando de irse a vivir conmigo cuando yo me mude para la universidad. Dice que quiere salir de esta ciudad y empezar fresh en otro lugar, y honestamente suena bien. Brian también ha mencionado que cuando él tenga edad suficiente, probablemente haga lo mismo, solo pasar tiempo mínimo en la casa de mamá por obligación legal y luego irse cuando pueda. No sé qué va a pasar con mi relación con mi mamá a largo plazo, si eventualmente vamos a poder tener algún tipo de relación, o si esto es permanente. Y la verdad es que ya no me obsesiono con eso como antes. He aceptado que algunas personas, incluso nuestros propios padres, no siempre van a ser capaces de darnos lo que necesitamos, y que está bien alejarnos de relaciones que nos hacen daño, incluso si esas relaciones son con familia. No significa que no duela. Obvio que duele. Probablemente siempre va a doler un poco.
pero el dolor es diferente ahora, es más como una tristeza, por lo que pudo haber sido en lugar de una herida abierta constante. La semana pasada estaba organizando algunas fotos viejas, y encontré una de cuando yo tenía como 5 años, antes del divorcio, donde estoy con mi mamá, y ambas estamos sonriendo. Me quedé mirando esa foto por un buen rato preguntándome en qué momento las cosas cambiaron, en qué momento ella dejó de verme como su prioridad, pero la verdad es que probablemente nunca lo fui, y yo solo era muy chica para darme cuenta. Y eso está bien. Ya hice las paces con eso. Guardé la foto de vuelta en la caja y seguí con mi día, porque mi vida no puede seguir siendo sobre mí. Mamá y sus decisiones, tiene que ser sobre mí, y lo que yo quiero construir para mi futuro. Así que sí, esa es mi historia. La historia de cómo descubrí que no estaba invitada a la boda de mi propia madre porque no le caigo bien a su esposo, y de cómo toda mi familia terminó explotando por eso. Suena como algo de una película dramática, pero es completamente real, y es mi vida. ¿Me arrepiento de algo? Honestamente no. Creo que todo pasó como tenía que pasar para que yo pudiera finalmente ver la situación claramente y tomar decisiones basadas en lo que es mejor para mí, no en lo que mantiene la paz o hace felices a otros. Y eso, supongo, es lo único bueno que salió de todo este desastre.